Bienvenidos a Milenio Cero. El tema que vamos a tratar hoy es un tema no solo profundo, sino muy importante en las vidas de todos ustedes. La técnica que se expone a continuación y de la cual vamos a hablar cambia la vida y transforma para siempre la vida de las personas. Estamos hablando de la respiración holotrópica, una forma de trabajo corporal en el que lo que se hace es respirar un poco más profundo y rápido de lo normal en compañía de o en combinación de músicas evocativas de diferentes culturas, tecnología del sonido y acompañado por una persona que nos va a estar cuidando durante unas 3 horas que duran estas sesiones. A medida que las personas van respirando, van entrando en estados no ordinarios de conciencia. Estos estados se producen porque las barreras del inconsciente ceden, bajan, como cayó el muro de Berlín, y entonces la psique elabora o trae a la conciencia aquel material que considera que es más importante para la persona sacar a la luz y elaborar. Si, por ejemplo, en nuestra infancia nosotros hemos tenido algún trauma, hemos tenido algún tipo de problemática y en ese momento pasó todo muy deprisa, no lo vivimos intensamente, o sea, perdimos la conciencia o nos pasó algo demasiado traumático, esa información está en el inconsciente, no la recordamos, pero desde ese pasado está condicionando nuestro presente y por lo tanto nos está limitando en posibilidades en la vida. Supongamos que hemos tenido algún trauma relacionado con sangre en nuestra infancia. Bueno, pues el color rojo puede ser un impedimento para muchas personas porque les provoca esa fobia, ese miedo irracional ante cosas de color rojo, por poner un ejemplo. Pero es que el doctor Stanislav Grof, junto con su esposa Cristina, los creadores de esta técnica, Stanislav Grof es un psiquiatra checo que en Estados Unidos desarrolló la técnica de la respiración holotrópica y, bueno, pues ¿qué pasa con ella? Bueno, pues que se descubre que no solamente emergen a la conciencia materiales de nuestra vida después del nacimiento, desde que tenemos 0 años hasta el presente, sino que también emergen en estos estados ampliados de conciencia recuerdos de nuestro parto, de nuestro nacimiento biológico, del parto de nuestra madre, ¿no? E incluso de momentos antes, cuando éramos un feto, e incluso niveles transpersonales de la psique, es decir, el inconsciente colectivo. Pero, ¿qué más experiencias se dan? Bien, las experiencias o el espectro experiencial que se da con la respiración holotrópica se da en 3 niveles. Uno es el biográfico, otro es el perinatal y otro es el transpersonal. Así lo cartografió Stanislav Grof después de 40 años de estudio con estos estados ampliados. Y a través de estos estudios ha llegado a la conclusión de que nuestra conciencia trasciende el tiempo, trasciende el espacio y trasciende una o varios límites, ¿no? Cuando nosotros vamos hiperventilando con esta técnica, las áreas del cerebro más recientes, el córtex cerebral, tienden a permanecer en un estado de quietud y se estimulan las áreas más arcaicas del cerebro, de donde emergen estas experiencias, pero a su vez la conciencia, digamos que trae cosas importantísimas de vidas anteriores. Bueno, vamos a poner unos ejemplos para entendernos en este sentido. Y supongamos que estamos en una sesión de respiración holotrópica y de repente, cuando pasa un tiempo, nuestro cuerpo va tomando energía, fuerza, empieza como a moverse solo. Nosotros nos dejamos llevar por esas experiencias y empieza a emitir bailes ancestrales el cuerpo, o puede representar movimientos de animales de diferentes partes de la evolución. Puedes tener, si es a nivel transpersonal, identificación con cualquier animal que haya existido o que pueda existir, o identificación con plantas, con minerales, e incluso
revives, porque aquí lo que se hace es revivir, no solo recordar. Aquí lo que se hace es revivir tanto vidas anteriores como fases anteriores de tu vida, o vamos a suponer encuentros también con deidades, con dioses de diferentes culturas que hayan existido a lo largo de la Tierra. De modo que una persona que en su vida ha tenido contacto con una deidad de África de hace 500 años, de repente se encuentra con ese material. Trasciende con mucho cualquier lógica que pueda tener nuestra mente, cualquier experiencia previa. Incluso una persona durante una sesión de respiración holotrópica puede hablar en diferentes idiomas desconocidos, idiomas como por ejemplo el sefardí o idiomas de la época de Jesucristo, el arameo. Se dan casos de estos. Por lo tanto, cuando nuestra psique está abierta, estamos en contacto con todo. Por eso la respiración holotrópica es holotrópica. Holos, que significa totalidad, y tropein, ir hacia la totalidad. Existen en la actualidad muchos centros, en España, en Estados Unidos, en México, en muchos países, donde personas preparadas por Stanislav Grof y certificadas imparten estas sesiones de respiración holotrópica, que van poco a poco sacando todas esas piedras, toda esa carga personal que nosotros vamos acumulando, y nos permite acceder, digamos, a nuevas dimensiones y expectativas de nuestra propia vida. Nos pone en contacto con otras realidades de la existencia. Y además, la respiración holotrópica permite tener una interconexión con lo que llamamos la sincronicidad. Por poner un ejemplo, imagínese que usted ha tenido una sesión de respiración holotrópica y se ha encontrado con el arquetipo de la Virgen de Guadalupe, ¿vale? Después de esa sesión de respiración holotrópica, va por la calle y alguien, se encuentra un amigo y tal, y le regala precisamente esa medalla de la Virgen de Guadalupe. Otra tercera persona le habla de ella. Es decir, cuando las experiencias de respiración holotrópica se producen, cuando el material de la psique sale a la luz, también aparecen las sincronicidades, lo que llamamos la casualidad, que dices, es que puede ser casualidad, es que antes no te habías fijado. No. Es sincronicidad por el mero hecho de que son cosas improbables que te pasen, ¿vale? No va mucho más allá de que tú, por ejemplo, pienses en un amigo y te llame, que ya es una sincronicidad, pero puede decir que es casualidad. Se trata de cosas muy poco probables, de muy baja probabilidad, y que se dan casi siempre con estas sesiones. Aquel que quiera saber más de la respiración holotrópica, por supuesto, el doctor Stanislav Grof es todo un maestro en la materia y tiene bastante escrito. Es un señor ya de unos 70 y tantos años, que empezó desde joven, ¿vale? Y de verdad merece la pena conocer los estados ampliados de conciencia, porque son el camino realmente. Los estados ampliados de conciencia son el origen de todas las religiones, y sin embargo, todas las religiones, con el paso de los años, se han ido separando, disgregando de su propio fundador y de los propios principios que tenía. Las personas tenían estados ampliados de conciencia, bien en la alta montaña, bien a través de ayunos prolongados, bien a través de lo que es la experiencia de muerte y renacimiento, porque en la antigüedad los bautismos se hacían sumergiendo a la gente en agua, y cuando ya llevaban mucho tiempo sin respirar, pues eran experiencias que se hacían en la antigüedad. Nadie recomienda que haga eso, por supuesto. Estamos hablando de la historia. Pero esos estados ampliados de conciencia originaron esa espiritualidad a las personas, que después tuvieron sus seguidores, y estos, con el paso de los siglos, fueron desembocando en religiones rituales, con carentes de sentido y de verdadero significado. Por eso hay tanta gente que está en una religión o en otra, escojan la que quieran de la actualidad, y sienten un gran vacío, sienten que realmente están perdiendo el tiempo. Se dedican simplemente a hacer el bien por ir al paraíso, por interés. Pero, ¿qué es hacer el bien por ir al cielo? Eso es un interés, y si no, que alguien me diga lo contrario. Bueno, entonces, lo dicho, la respiración holotrópica, un tema muy importante. Hasta aquí el videoprograma de hoy. Gracias por suscribir, y esto es Milenio Cero.